Listo, Doc, perfecto. Ok. Listo, Julián, entonces te voy presentando. Listo. Listo. Bueno, buenas noches para todos los que nos acompañan y los que van a ver la grabación. Esta noche vamos a tener a la doctora Juliet Viviana Reyes Maldonado. Ella es médica general de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y una maestría en Administración de Salud en curso actualmente en el Politécnico Gran Colombiano. Es médico hospitalario en hospitalización general y el servicio de infectología hasta hace poco en la Clínica Chicamocha en Bucaramanga y es investigadora del Semillero de Investigación de Medicina Interna. ¿Qué, qué pretendemos hoy? Como mostrar un panorama del metaanálisis y se va a mostrar un ejemplo que realizó la doctora junto con un grupo de estudiantes. Mi persona es el primer metaanálisis pues que hace como tal el semillero. Estamos esperando ya próximamente su publicación. Entonces, pasamos de reportes de caso, de póster, de revisión de tema y ya empezamos en, en esto que es más profundo, que es el metaanálisis, ¿sí? Aprovecho pues para felicitar a todo el grupo. Ganamos hace poco en el Congreso Nacional de Medicina Interna el primer puesto. Nos enfrentamos con 450 trabajos. Quedamos de primer puesto la UNAC con el semillero de investigación. Y segundo puesto quedó la Universidad de Antioquia. Tercer puesto quedó la Universidad Industrial de Santander. Pues, Juliet, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos por estar acá presentes y a los que nos van a ver. Muchas gracias. Buenas noches a todos. A continuación les voy a presentar pues mi pantalla. Me avisan si la pueden ver. ¿La alcanzan a ver? Sí, sí se está viendo, gracias. Ok. Bueno, a continuación les voy a presentar eh, el siguiente tema, que es el metaanálisis, alcance de un semillero en la utilización de herramientas importantes como puede ser la de inteligencia artificial. Entonces, más que todo, es como una guía paso a paso de cómo se puede realizar este tipo de investigaciones tan robustas con la ayuda de la tecnología y con como un abrebocas a este tipo de tema. ¿Listo? Bueno, ¿qué es una revisión sistemática y qué es un metaanálisis? En sí, la revisión sistemática es una síntesis transparente de muchos estudios cuando uno realiza unas búsquedas sistemáticas a través de un método en específico que les voy a comentar a continuación, que lo que busca es que haya una transparencia y una forma de que sean reproducibles tanto para las personas para que tenga validez. Entonces, en eso es lo que tiene que ver la revisión sistemática. El metaanálisis hace parte como un plus de algunas revisiones sistemáticas que cuando se encuentra como una homogeneidad o por lo menos como algo que las hace equiparables para poderlas equitativamente comparar los estudios, combina de forma cuantitativa los efectos de unos estudios comparables. Entonces, para esto, ustedes requieren que se haga una pregunta pico clara y suficiente para el tipo de literatura. Entonces, ¿cuáles son los estándares que uno tiene que manejar cuando quiere realizar un metaanálisis o una revisión sistemática? Son las de Prisma. Entonces, aquí a continuación les voy a mostrar como que la revista de cardiología ya las puso en español para que sea más fácil de revisar. En ellas tienes tus 27 ítems y el diagrama de flujo que ustedes tienen que seguir para poder realizar un metaanálisis y una revisión sistemática. Entonces, esos ítems tienen que ser seguidos de esta manera. Es una lista de verificación para ver que lo que ustedes estén haciendo lo estén haciendo bien y se esté haciendo acorde a todo lo que requiere el tipo de investigación que quieren hacer. Que aquí te dicen cómo tienen que ser el resumen, cómo tiene que ser la introducción con su justificación y objetivos, el método, cuáles son los criterios de elegibilidad, la fuente de información, cuál fue la estrategia, los procesos de selección, proceso de extracción.
el listado de los datos, cómo se tiene que realizar, una evaluación del riesgo de sesgo, las medidas, los métodos de síntesis que ustedes hubieran utilizado, la evaluación y la certeza de la evidencia. Posteriormente a eso también te dice cómo tienes que mostrar tus resultados, la selección de los estudios, describir los estudios, sus características, sus riesgos, los resultados de estudios individuales y los resultados de la síntesis y publicación y certeza. Adicionalmente a eso, te dice qué tiene que tener la discusión, qué es lo que debe aportar la discusión, cuáles son los argumentos, que tiene que tener los argumentos de limitación en el proceso de revisión, argumentar también las implicaciones de los resultados, tener la interpretación general en el contexto de otras evidencias. Adicionalmente a eso, también hay otra información que ustedes tienen que tener en cuenta que es muy importante antes de realizar el metaanálisis, es el registro y el protocolo de un metaanálisis, que es la información de revisión, incluyendo el número de registro que declare que la revisión ha sido, o declare que la revisión no ha sido registrada. Pueden tener estas dos opciones, registrar el protocolo o no registrarlo, pero al registrarlo ustedes hacen que sea más transparente el metaanálisis que ustedes vayan a realizar. Adicionalmente, eso indicar dónde se puede acceder al protocolo, declarar si se ha redactado algún o no se ha hecho ningún protocolo, sino que se haya hecho en el transcurso de la investigación. Normalmente, para que ustedes no tengan ningún problema de sesgos o problemas de transparencia o en la reproducibilidad o en la validez interna del proyecto, es importante hacer el registro y el protocolo de las metaanálisis. Luego está la financiación, conflicto de intereses, la disponibilidad de los datos y códigos de otros materiales. Adicionalmente, incluso te da una lista de cómo tienes que hacer el resumen estructurado y de esta forma. Y también te muestra cómo tienes que realizar los diagramas de flujo, qué es lo que tú realizaste, cómo hiciste la búsqueda de los datos, en dónde los buscaste, cuáles fueron los registros eliminados por duplicidad, por qué no fueron inteligibles o porque las citas fueron eliminadas por otras razones. Adicionalmente a eso, a qué registros quedaron cribados, cómo hiciste la búsqueda y cómo hiciste la elección, va dependiendo de todo esto. Aquí es como va mostrando cómo vas puliendo para buscar la información y cómo vas a hacer para elegir los artículos que vas a utilizar, más que todo. Listo. Adicionalmente a eso, también tienes que detallar cómo reportar la estrategia de búsqueda, que era lo que yo les decía del reporte del registro de los protocolos, que más o menos Prisma también te da esta posibilidad, que es un checklist de más o menos de lo que tienes que tener en cuenta para poder registrar en la base de datos. Entonces, la información, el nombre de la base, la búsqueda, los estudios en registro. Entonces, más que todo esto es como la estrategia de búsqueda y todo lo que tú haces antes de hacer la revisión sistemática que tienes que realizar para que sea un proyecto más válido. Ok. Esto lo que va a garantizar es que sea reproducible y tenga rigor metodológico. Entonces, ¿cómo hago el registro del protocolo? Hay muchas bases, ustedes pueden utilizar la base de Cochrane, pero la que es más factible y que yo digo que es más amigable con uno es Próspero. Entonces, es un registro internacional para las revisiones sistemáticas, incluye el título, la pregunta, criterios, desenlaces. Esto previene que haya duplicación y aumenta la transparencia. Entonces, aquí tenemos como el link de Próspero, que esta es como más o menos la página. Aquí tú puedes registrar tu revisión, colocas tus datos de todo lo que es para poder entrar y aquí tú haces el ingreso de tu próspero. Entonces aquí muestras cuáles fueron los que han esto registrado. Entonces, por ejemplo, este es el que nosotros registramos sobre el efecto del consumo de café en el riesgo cardiovascular en adultos con síndrome metabólico. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante antes de iniciar. Entonces, adicionalmente a eso, tú tienes que definir la pregunta pico y sus criterios. Entonces, tienes que decir cuál es la población, cuál es la intervención, con qué lo vas a comparar, cuál es el resultado que quieres encontrar. Adicionalmente, después de eso, tienes que buscar cuáles son los criterios de inclusión, tienes que decir cuáles son los de exclusión que se tienen que definir antes de iniciar. Y tienes que también definir cuáles son las bases de datos que vas a usar para toda la búsqueda y su análisis posterior. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del que
Estaba hablando el doctor que, por ejemplo, nosotros buscamos un tema que era la eficacia del café en pacientes con síndrome metabólico. Entonces, nuestra población son adultos diagnosticados con síndrome metabólico. La intervención es el consumo regular de café. Su comparación es no consumo o otras bebidas sin cafeína y el resultado es la reducción del riesgo cardiovascular, que puede ser como mortalidad cardiovascular e incidencia de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, la pregunta en sí sería, en adultos con síndrome metabólico, ¿el consumo regular de café comparado con no consumir café u otras bebidas sin cafeína reduce el riesgo cardiovascular? Este es un ejemplo que uno puede utilizar. Entonces, tú puedes también realizar una pregunta pico. Tú puedes tener ayuda ya en este momento. Puedes utilizar herramientas, por ejemplo, inteligencia artificial. Si no sabes cómo a qué exactamente estás buscando. Tú dices, no, es que yo quiero investigar sobre el cáncer de mama, yo quiero buscar que estos dos pautas que usted encuentra, por ejemplo, en la clínica o, por ejemplo, en el caso del dengue, yo quiero buscar, por ejemplo, si en el dengue se ha estudiado, por ejemplo, las bacteremias por inmunosupresión debido al arbovirus o alguna de esas cuestiones. Tú más o menos intentas hacer la pregunta y la IA te puede ayudar como a desglosar la pregunta pico, porque uno puede tener una idea de investigación, pero no sabe cómo desglosarla ni cómo llevar esa pregunta. Entonces, por ejemplo, es como una ayuda que uno puede tener. Entonces, los motores y bases de datos, es importante saber que se tienen que utilizar motores y bases de datos académicas y científicas, porque no es lo mismo buscar, por ejemplo, en Google que buscar en PubMed, en Base, en Scopus o Web of Science, que son como las principales bases de datos que uno utiliza para la búsqueda de información científica médica. También puedes usar complementarias como Cochrane o Clinical Trials y documentar todas estas fuentes según la prisma como se han utilizado. Entonces, la estrategia de búsqueda como tal es el uso de operadores booleanos y términos controlados. Se tiene que adaptar la estrategia según la base de datos que vayas a utilizar y tienes que ser capaz de guardar y exportar esas estrategias para que sean reproducibles. ¿Esto qué significa? Que tú tienes que utilizar como una receta de cocina entre palabras que se llaman mesh y los booleanos que son or, and, sí, or, and, o not, que son los booleanos que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, tú no sabes qué palabras puedes utilizar para tu artículo, entonces tú puedes utilizar la búsqueda de mesh. Entonces, la búsqueda de mesh, tenemos esta página es de National Library of Medicine, que te ayuda a buscar los mesh que tú necesites. Por ejemplo, quieres buscar cuál es el mesh de enfermedad cardiovascular. Entonces, aquí lo encuentras, que es el mismo de cardiovascular, enfermedades cardiovasculares. O, por ejemplo, no, que tú quieres encontrar el de cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar que ves que puede ser un mesh descriptor, neoplans de breast neoplans, o algunos términos que también pueden ser familiares que ustedes pueden utilizar como palabras claves en su resumen. Entonces, lo siguiente hay que tener hay que hacer la gestión de referencias y de duplicación. Hay que tener en cuenta que cuando tú vas a utilizar esta pregunta pico, tú vas a hacer como un mini barrido en las bases de datos para buscar si de verdaderamente usted tiene información, si sale información con este tipo de, de estrategia de búsqueda. Tú haces como un barrido para ver si la información que sale, si hay información de lo que estás buscando, si no hay información de lo que estás buscando, más o menos si es homogénea la información, si no es homogénea la información. ¿Listo? Entonces, luego de que haces eso, vas a hacer la gestión de referencias y de duplicación. Entonces, las referencias de todo lo que tú encontraste la tienes que exportar en unos formatos de RIS y text. Entonces luego tienes que utilizar gestores de referencias que pueden ser Mendeley, Zotero o otros que como por ejemplo Ryan. Ryan es como una IA que te ayuda para hacer la revisión de la literatura sistemática de revisiones literarias. Te ayuda a hacer como revisiones sistemáticas. Tienes un, este
tiene una parte que puede hacerse gratis, gratuita, y tiene su parte que también es de pago. Entonces, dependiendo de cuál, pues obviamente mejora su funcionalidad. Entonces, lo que ayuda es, por ejemplo, a mirar esto, a resolver duplicidades, porque a veces una base de datos algunas veces tiene los mismos artículos que en otra base de datos. Entonces, te ayuda a buscar, te ayuda a clasificar y te ayuda a mirar si tiene o no los criterios de inclusión o de exclusión, que es una parte muy importante. O si no, lo puedes hacer de forma manual en Mendeley o en Sotero. No hay ningún problema. Entonces, el tamizaje de estos estudios, como estaba hablando, se hace en dos fases. Puede ser título, resumen y texto completo. Es de título y resumen y luego texto completo. Idealmente lo hacen dos revisores independientes y debes registrar los motivos de exclusión. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en esta parte el diagrama de flujo que hicimos con en el grupo, en donde muestra más o menos lo que estamos hablando como un ejemplo, que fueron las bases de datos que utilizamos, cuáles fueron los registros que se utilizaron, si se encontraron registros duplicados que fueron 1069 de esos cuáles se miraron, cuáles se excluyeron, porque no tenían nada que ver con lo que se estaba estudiando. El reporte, los repartes que no se pudieron encontrar porque no se podían ver, cuáles fueron elegidos y por qué fueron excluidos los anteriores. Entonces, de esa manera se consiguen los estudios en revisión o reportes nuevos que fueron incluidos en el estudio. Entonces, después de conseguir los artículos que ustedes van a utilizar para su metaanálisis, ustedes tienen que hacer una extracción de datos. Hay que usar una plantilla estructurada que nos ayude a mirar las características y las medidas de efecto, que esto también puede ser verificado por un segundo revisor. Y esto es lo que van a utilizar para la base, que es la base para el análisis estadístico. Entonces, una plantilla puede ser esta, que es el tipo del estudio, el autor, el año, el país, el diseño del estudio, población, edad media, intervención o exposición, la comparación, si hay desenlace primaria, si hay desenlace secundario, cuál es la medida de efecto, el valor del efecto, el índice de confianza tanto límite superior como inferior, el valor P, seguimiento en meses y el riesgo de sesgo según una herramienta que se llama ROB2 o Robbins 1. Y notas que ustedes encuentren que sean importantes como para extraer la información de ahí. Entonces, ¿ustedes cómo van a evaluar el riesgo de sesgo? Entonces, hay varias formas. Cuando son ensayos aleatorizados, se utilizan estas dos herramientas son de Concrane. El ROB2, que son para ensayos aleatorizados, y no aleatorizados, que son para cohortes, casos y controles y demás, Robbins 1. Y la visualización esta se puede hacer con Robis, estas son herramientas que tiene Cochrane. Adicionalmente a eso, hay otra herramienta que se llama Grade Pro GDT que nos ayuda a mirar la calidad de la evidencia y dentro de esa herramienta se encuentran estas dos herramientas, o sea, nos ayuda a mirar la calidad de evidencia y nos ayuda con el sesgo de las publicaciones. Entonces es como utilizar las dos herramientas en uno, que este es como un programa que fue diseñado por Cochrane también. Entonces, la síntesis y el análisis estadístico. Entonces, este análisis estadístico y esta síntesis se buscan los efectos, ya sea RR o R, desviaciones estándar, desviaciones medias. Dependiendo de los efectos y de lo que uno encuentre, puede usted utilizar en su metaanálisis, el modelo de efectos fijos o el modelo de efectos aleatorios. ¿Esto en qué es lo que eh, uno dice que utiliza uno o el otro? En la heterogeneidad de los estudios, que esta heterogeneidad se consigue al medir el I², el Q o el tau. Entonces, dependiendo de esto, tú miras qué tipo de efecto necesitas utilizar para poder llevar a cabo el metaanálisis. Entonces, este tipo de análisis se hacen en unos software que son utilizados, que pueden ser los siguientes. Estos son algunos softwares que uno tiene que aprender a utilizar. Entonces, pues, por ejemplo, está el Redman Web, que es el Forest Plots, el subgrupo, el Metal Essentials, que es tipo Access,
es en Excel. El Open Meta Análisis, que es de recurso abierto, y está el que utilizamos para poder realizar el metaanálisis, que es RStudio. Es programación R, pero hay un software que se llama RStudio que nos ayuda a utilizar la información que les voy a mostrar ahora, que es esta información que se utilizó. Entonces, más o menos la calidad, el grade que te dice más o menos qué tipo de diseño, país, dan rangos, efectos, que más o menos esta tabla es como la más resumida de la que se tuvo que utilizar para poder hacer la síntesis de los datos, que a su vez nos lleva a realizar esto, que es el forest plot, que es lo que uno mide que mide la heterogeneidad, el tau, el valor P, y te dice más o menos qué tipo, el mismo programa te dice qué efecto deberías de utilizar, si aleatorio o, o fijo, que depende más que todo es de la heterogeneidad de los estudios. Listo. Luego tienes que mirar los sesgos de publicación y la sensibilidad, que para eso se utilizan el funnel plots y las pruebas de Eger, que miran si hay un sesgo de publicación, y el análisis left one out, si en algún momento, por ejemplo, ustedes dirán, normalmente casi siempre hay sesgos de publicación porque lo único que publican es lo que a veces están en los conflictos de intereses, es lo que sí sale, más no se publica, por ejemplo, los resultados negativos. Entonces, siempre, 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 aunque sea poco, pueden haber sesgos de publicación. Y hay que mirar cuándo se aplican los subgrupos y la metaregresión, que depende en algunos casos variables. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver un funnel plot, que es lo que muestran que en este caso sí hubo sesgos de publicación, y las pruebas de Hegel, que es lo que muestran en los errores estándar, que es este triangulito que cuando se sale significa que sí hubo, que hay mucha aleatoriedad y que hay bastante error estándar, por ende que sí hay por lo menos más de 10 artículos que no fueron publicados en este sentido. Entonces, ¿cuál es la calidad de la evidencia? La calidad de la evidencia la mide un estándar o una checklist grade. Pero lo que yo les acabo de decir, hay como un programa que se llama, el que les mostré, Grade Pro GDT, que incluye esta calidad de evidencia que son dominios de error, inconsistencias, indirectitud, imprecisión, que mira el sesgo de publicación y te dice si el sesgo es alto, moderada, baja o muy baja. Entonces, todas estas tablas las vas a encontrar en GradePro, pero adicionalmente a eso hicieron el programa que les mostré anteriormente, que está en internet, que te ayuda incluso a hacer incluso más rápido el trabajo de mirar la calidad de la evidencia. Entonces, el reporte y el control de la calidad se hace con Prisma que es para el manuscrito, con el diagrama de flujo de Prisma que le mostramos, con las checklists que se mostraron dos antes de enviar. Hay varios tipos de checklists, como el Amstar, que son listas que nos ayudan a mirar si hubo un control de la calidad de los estudios. Entonces, ¿cuáles son los roles de la organización de un equipo de trabajo? Está el investigador principal, están los revisores, está el bibliotecario, está el estadístico. Entonces, cuando se tiene que hacer el registro y el versionado de datos, como le mostré cómo se podía hacer en Próspero, adicionalmente a eso, cuando usted concluye el metaanálisis, pueden ser esto colocados el DOI en el OSF o en Zenodo. Siempre el metaanálisis se tiene que hacer una planificación y un cronograma de trabajo, porque pues como se dieron cuenta son varios pasos que en este momento pues resumí muy muy corticos, pero son pasos que son bastante dispendiosos, que llevan su tiempo de trabajo, que en este momento se pueden reducir utilizando inteligencia artificial, sí, pero si no sabes utilizarla muy bien, te puedes llevar a un sesgo en el manejo de tus datos, así que hay que ser bastante minucioso en eso. Y pues estas son las referencias que les doy. Muchísimas gracias por la invitación para esta charla. Juliet, muchísimas gracias, muy amable. No sé si tengan alguna pregunta.
Por acá está el doctor Harold Torres, que es nuestro aliado de la Universidad de Santander. No sé, Harold, si has hecho metaanálisis, si has evaluado. Buenas noches, doctor Jaime. Muchas Buenas gracias noches. por la invitación y muchas gracias, No, doctora Juliet, por su información valiosa y muy buenas tardes para todos. Sí, he tenido la oportunidad de realizar ya hace un tiempo atrás una revisión sistemática y un metaanálisis. Eh, Fue un tema bastante, digámoslo, interesante. Vamos a ver si me acuerdo. Estaba relacionado con los efectos, prevención de mucositis oral secundaria a tratamientos oncológicos en pacientes adultos con cáncer. Fue una experiencia interesante. Lo tenemos publicado. Eso fue hace ya como en el 2011 o 2010, más o menos. Veo que hay bastantes herramientas ahorita para poder hacer, digámoslo, una depuración y una evaluación interesante de la publicación, porque pues en ese momento lo realizamos, digámoslo, haciendo la evaluación exclusivamente junto ¿con quién? Con un director que estábamos, eso estábamos haciendo en ese momento. Yo estaba haciendo una especialidad, la de epidemiología en ese momento, y con la Universidad del Bosque, y realizamos ese trabajo interesante. Y trabajaba, me acuerdo tanto que en el Instituto Nacional de Cancerología, en la primera de mayo en Bogotá. Y bueno, fue algo bastante interesante. Revisamos los artículos y lo que veo nos muestra la doctora Juliet es que ya tenemos una cantidad de herramientas que nos facilitan y como lo dice ella, tenemos que aprender a manejarlas muy bien para poder utilizar apropiadamente y poder tener un resultado depurado. Bueno, en ese momento, como les digo, toda la evaluación era, se puede decir, hecha a mano, por darle ese calificativo, donde leíamos los artículos cada uno, cogíamos la guía, sí, nos guiamos mucho por la guía Prisma, ¿ya? Lo hicimos exclusivamente de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, eso sí me acuerdo bien, y teníamos una persona más arriba de nosotros que pues nos hacía también un control eh, y teníamos más o menos un coeficiente de concordancia interna, ¿verdad? En donde cada uno tenía una evaluación y comparábamos con nuestro gol estándar para ver cómo iba ese proceso de lectura. Y pues la verdad les comento que pues fue algo bastante interesante y bueno, estoy animado para volver a retomar nuevamente un metaanálisis, porque pues las revisiones sí las he mantenido. perfecto, doctor Harold. Muchas gracias. Y Con claro que gusto, sí, doctor Jaime. la idea es arrancar, como yo les he dicho a los muchachos, nosotros digamos que vamos aprendiendo, haciendo y aprendiendo. De ahí digamos que podemos escribir prácticamente un libro pequeño de esta experiencia, pero eso es lo importante, ¿sí? No sé si alguien más quiera participar, alguna pregunta, un comentario. Perfecto. Entonces, cortico pero sustancioso. Muchas gracias a Juliet. Muchas gracias a todos. Y pues la idea es generar ideas. Si ustedes son multiplicadores, nosotros nos hemos caracterizado por tener trabajo aliado. Gente de la UDES, gente de la UIS, gente de otras universidades son bienvenidos. Y de esa forma, un trabajo en equipo, creo que hemos podido avanzar. Les decía al principio de la reunión este año, gracias a Dios y gracias al trabajo de todos, pudimos ganar primer premio de exposición en el Congreso en Cardiología
Y este año ganamos el congreso para mí más grande de medicina interna, que es el de ACMI. Acabamos de venir ganadores en Barranquilla. Entonces, eso nos debe motivar para seguir investigando y para seguir trabajando en grupo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor, y felicitaciones nuevamente. Buen Un abrazo descanso. grande. Gracias. Buenas Gracias. noches a todos. Muchas gracias, Buenas doctora noches. Juliet. Gracias. Muchas Gracias, Julián. gracias. Vale. Buenas